Foro, el valor del conocimiento. ¿Será posible disolver y liquidar una sociedad por acciones simplificada en la misma reunión del máximo órgano social? Veamos qué nos dice sobre esta pregunta la Superintendencia de Sociedades. Recientemente, la Superintendencia de Sociedades nos dice: es posible que la Asamblea de Accionistas en una misma sesión pueda disolver y liquidar una sociedad por acciones simplificadas. Y veamos cuál es el contenido de esta situación. La Superintendencia de Sociedades se refirió al trámite de liquidación de la sociedad por acciones simplificada cuando ésta no cuenta con pasivo externo en los siguientes términos. En el evento en que la sociedad carezca de pasivo externo y en la medida en que las circunstancias particulares lo permitan, resultaría dable que la Asamblea General de Accionistas, con el lleno de las formalidades legales y estatutarias, pueda adoptar en una misma sesión todas las determinaciones que supone declarar la disolución y adicionalmente cumplir con las formalidades propias del proceso de liquidación de la sociedad, prescindiendo en tal caso de la publicación del aviso que exige el artículo 232 del Código de Comercio. Aquí tenemos una condición especial, y es que la sociedad por acciones simplificadas no cuenta en este caso con pasivo externo. No hay que informar a los acreedores. La sociedad, estamos en la reunión del máximo órgano social, se solicita la disolución de la sociedad, allí mismo se tiene inventario de todo el balance de la sociedad, sus activos y pasivos, y se observa que no existe ningún pasivo externo. Podría, según la Superintendencia de Sociedades entonces, darse la liquidación de la sociedad y aprobar las cuentas de la liquidación. Pero veamos un poco más sobre este tema para entender qué pasa con esta situación. Liquidación privada de sociedad sin pasivos externos, artículo 25 de la Ley 1429 de 2010. Artículo 25. Liquidación privada sin pasivos externos. En aquellos casos en que, una vez confeccionado el inventario del patrimonio social, conforme a la ley, se ponga de manifiesto que la sociedad carece de pasivo externo, el liquidador de la sociedad convocará de modo inmediato a una reunión de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, con el propósito de someter a su consideración tanto el mencionado inventario como la cuenta final de la liquidación. Así las cosas, pues este artículo nos da la posibilidad de liquidar la sociedad si no tenemos pasivos externos. Pero además debe tenerse en cuenta lo siguiente: en caso de comprobarse que, en contra de lo consignado en el inventario, existen obligaciones frente a terceros, los asociados serán solidariamente responsables frente a los acreedores. Esta responsabilidad se extenderá hasta por el término de 5 años, contados a partir de la inscripción en el registro mercantil del acta que contiene el inventario y la cuenta final de la liquidación. Así las cosas, nos dan la autorización para liquidar la sociedad cuando no tenga pasivos externos. Pero si en el inventario del balance social no se tuvo en cuenta algún pasivo externo, aprobada la liquidación por no tener pasivo externo y apareciendo el acreedor externo a hacer el cobro respectivo de su acreencia o obligación, pues se harán solidariamente responsables entonces todos los socios de la sociedad, lo que causa algunas dificultades y sería mejor entonces agotar todo el trámite necesario para la liquidación de la sociedad, poniendo en aviso a los acreedores. ¿Cuál es el deber de información que tienen los liquidadores? Veamos. El artículo 232 nos dice: informe a los acreedores del estado de liquidación. Las personas que entren a actuar como liquidadores deberán informar a los acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra la sociedad. Una vez disuelta, mediante aviso, se publicará en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y se fijará el lugar visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad. Así las cosas, en las liquidaciones es necesario dar información. ¿Información a quién? A los acreedores, para que se presenten a la liquidación respectiva. Si en la misma asamblea estamos disolviendo, liquidando y autorizando el balance final de liquidación o la liquidación de cuentas, pues no hay lugar al aviso a dichos acreedores.
Por eso se parte de que la sociedad no tiene pasivos externos. El problema es, ¿y qué sucede si hay pasivos externos y no fueron tenidos en cuenta en el inventario? Pues nos lo resolvió el artículo que anteriormente verificamos y nos dice que serán solidariamente responsables entonces los accionistas. Pero veamos más. Indica además la Superintendencia de Sociedades que la sociedad por acciones simplificada se caracteriza por la prevalencia de la autonomía de la voluntad en la redacción de los estatutos. De ahí que éstas se gobiernan, en primer lugar, por las disposiciones generales contenidas en la Ley 1258 y por sus propios estatutos sociales. Pero en lo no previsto se siguen por las disposiciones legales aplicables a la sociedad anónima y en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las normas generales aplicables a los demás tipos societarios. Así las cosas, el aviso y todas las demás situaciones respecto de la liquidación de la sociedad por acciones simplificada, si no está establecido en los estatutos algún mecanismo especial, se regirá por las normas establecidas en el Código de Comercio para los tipos societarios. El liquidador. ¿Qué pasa con el liquidador de cara al proceso? Miremos. El liquidador, por disposición expresa del legislador, debe agotar el procedimiento previsto para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada, las que a su turno están llamadas a aplicar el proceso del Código de Comercio, a partir de los artículos 225 y 259, adicionado parcialmente por la Ley 1429 del año 2010 o Ley de la Formalización y Generación de Empleo. Procedimiento que en principio no comporta la intervención de la superintendencia en ninguna de sus etapas, excepción hecha de aquellas sociedades por acciones o sucursales de sociedades extranjeras vigiladas o controladas por la entidad, que deben someter a su aprobación el inventario del patrimonio, según los artículos 235 a 237 del Código de Comercio, por encontrarse en los presupuestos establecidos en el artículo 6 del decreto 2300 del año 2008. Es el liquidador, entonces, quien tiene la responsabilidad de la liquidación y de llevar todo el procedimiento establecido para las sociedades, y de no hacerlo, será él como administrador, como liquidador, quien incurra en las responsabilidades. Podrá haber entonces incluso responsabilidad de los socios o de los accionistas y a su vez responsabilidad del administrador si no se lleva a cabo la liquidación, dado que el liquidador es un administrador, de conformidad con lo establecido en la ley. ¿Qué conclusión podemos tomar entonces según las supersociedades? Se concluye que a los liquidadores les asiste el deber de actuar conforme a los principios generales de conducta, tales como la buena fe y la diligencia del buen hombre del negocio, los que deberán aplicar durante todo el ejercicio de su labor, como lo sería ante las objeciones o reparos oportunos y razonables que le presenten acreedores sociales. Lo anterior sin contar con la consagración expresa de su responsabilidad civil ante terceros y asociados por los perjuicios que causaren por la violación o negligencia en el cumplimiento de los deberes que establece el Estatuto Mercantil en todos los artículos que corresponden a la liquidación de las sociedades. Sobre liquidación de sociedades, sobre la sociedad por acciones simplificadas y muchos temas más, puede consultar nuestra página web en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.